Vamos a orar para que nuestro corazón se alinee, el Espíritu nos conecte a este tiempo especial. Dios y Padre nuestro, gracias por este momento sublime, por esta oportunidad de recibir a tu siervo aquí en casa, Padre, el apóstol Gabriel. Gracias por aceptar nuestra invitación, aún con este enorme esfuerzo para llegar hasta este punto. Te pedimos que lo uses con la unción que has depositado en él y con la palabra que has puesto en su corazón. Se ha ministrado de una manera extraordinaria en el nombre de Jesús, y seamos ministrados nosotros también con esta palabra de vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, bendiciones a todos y a todas. Bueno, esta es una de las pocas veces que mi esposa no está, pero estuvimos de viaje casi toda la semana anterior y pues como que ya el cansancio también afecta un poco y decidió quedarse en casita. Y respetamos esa decisión hermosa. Se lo aseguro que está en la transmisión. La conozco bien y la saludo desde acá, de esta tierra bendita. Agradecer también a los apóstoles y padres de la casa por la bendición y la confianza de ponerme al frente de ustedes y tratar de ser esta mañana de mucha bendición. Y me tiene conmovido algo, es esto: muy pocas veces uno tiene la oportunidad de dirigirse exclusivamente a gente de la línea del frente de batalla. Casi siempre trabajas con congresos de otras dimensiones, pero en esta mañana tenemos la bendición de poder hablar con gente que está posicionada en la trinchera del frente, que saben lo que es sudar, como dice la gente, sudar la camiseta ahí, que saben lo que es encontrarse de vez en cuando con oposiciones espirituales tremendas. Pues yo creo que la iglesia de Cristo está conformada por varios grupos, pero un grupo en especial, ese grupo que siempre está al frente de la línea de batalla. Y quiero presentarme un poco rápido para que usted conozca un poco de dónde Dios nos está trayendo, pero estamos sirviendo a Dios hace muchos años. Me bauticé a los 12 años de edad y desde entonces empecé a dirigir cultos y a trabajar en los asuntos de la iglesia. A los 15 años de edad empezamos a ministrar la palabra de Dios como predicadores evangelistas en aquel tiempo. Y bueno, ahora tenemos 57 años, han pasado casi 40 años y quiero decirles, yo conozco muchas cosas de las que pasamos cuando estás liderando, sirviendo o trabajando por el bien de la obra de Dios en este proyecto que hoy estamos llamando el reino de Dios. Ahora, dentro de este parámetro del reino de Dios, hemos aprendido muchas cosas a través del tiempo y sé lo que es iniciar como servidor simplemente en alguna área de la iglesia y que Dios te mueva de un lugar a otro, tanto así que nos movió desde la frontera norte del país, desde el cantón de La Cruz, y nos sembró en el cantón de Talamanca al otro extremo del país. Hace 25 años, ahora en este septiembre, cumpliremos 26 años de estar en Talamanca, 25 años de estar en Talamanca. Iniciamos allá con una iglesia que tenía varios problemas y en ese tiempo el pastor William era el presbítero de la zona y el único culpable de haberme dejado en Talamanca y el responsable de lo que ahora Dios está haciendo por gracia por allá. Así que estoy bien acompañado esta mañana y él sabe lo que estoy diciendo. Una iglesia con bastante historial, con muchos problemas, con muy poca gente, pero con muchos problemas. Así fue como iniciamos.
Una congregación con poca gente, pero con muchos problemas. Parecía imposible de que Dios lo hiciera. Parecía una tarea imposible de ver algo que Dios pudiera hacer ahí. Ahora, ¿cuál es el punto? Y lo decía el apóstol hace rato. El asunto es que hay un proyecto que Dios te puso, te metió en tu espíritu, y de pronto uno cree que eso es para el año siguiente. Y pueden pasar años de formación, de preparatoria, de procesos en nuestra vida para que Dios empiece a cumplir los sueños metidos en nuestros corazones. Los últimos 9 años de esos 25 en Talamanca son 9 años de gracia, de favor, de misericordia de Dios, de mucho trabajo, pero también de mucha bendición. En realidad Talamanca tiene 4 distritos, tiene un poco más de 40,000 habitantes, no son muchos, tienen un poco más ustedes, pero yo recuerdo que hace 9 años atrás, renunciando, y voy a empezar a contarle esto porque es sumamente importante y se lo voy a decir por qué, porque si no fuera importante no me pasa esto, pero esta madrugada puse mi despertador a las 2 de la mañana y el Espíritu de Dios me despertó a las 1:20. Pero así como que te despertaste al mediodía. Yo dije, Señor, ¿pero por qué? Me falta un poco, tenía que dormir un poco más. Y escuché esto. Muchos de nosotros en el camino de la vida y del servicio agotamos recursos físicos, recursos emocionales, recursos económicos, agotamos un montón de cosas. Y en lugares como estos es el lugar propicio para tomar nuevas fuerzas en el Señor y decir lo que Dios un día me dijo. Esa es una verdad absoluta. Porque yo recuerdo que hace unos 10 años estaba listo para renunciar y había escrito mi renuncia, había hecho toda la papel. Eso me ha pasado 3 veces, me pasó 3 veces en Talamanca. Año y medio después que el presbítero me puso allá, estaba redactando mi carta para renunciar, ya no soportaba más. Y estoy escribiendo cuando un viejo pastor de Limón Centro, que conocía muy poco en ese tiempo, se bajó de un camión repartidor al frente de mi casa y me gritó sin saludar y me dijo, esto dice el Señor, tu tiempo no es ahora. Y Él me dijo que te dijera que tú sabes lo que Él te habló en el secreto. Y dio la vuelta de medio camino y se montó en el carro y se fue. Yo estoy escribiendo mi renuncia. Entonces doblo mi cuaderno, mis cosas, lo guardo y me voy a casa. Y le digo a la pastorita Blanca, a mi esposa, ¿escuchaste lo que me gritó ese señor? Entonces no es el tiempo, hay que seguir aguantando aquí. Cuando llegué unos años más, estaba otra vez desanimado, desorientado y listo para renunciar otra vez. Llamé al presbítero, que era ese tiempo el presbítero de la zona, y le digo, pastor, ya yo no soporto más. Sentido que he dado todo lo mejor de mí, pero aquí no arranca, aquí no pasa absolutamente nada. Y yo de aquí me voy. Se lo juro que esta vez me voy de aquí. La segunda vez tampoco lo logré. La tercera vez, que fue hace ya 10 años, de nuevo me visitó el mismo desaliento y la misma dificultad. Ya mis hijos para ese tiempo, que son 5, ya eran adolescentes. Unos estudiaban ya, 2 estudiaban en la universidad, los otros estaban en el cole. Y los reuní una tarde a todos y les dije, papá, renuncia a esto que a alguien se le ocurrió llamar ministerio. Renuncio sin entender, sin comprender y sin cosechar absolutamente nada de lo que yo creí que me debía pasar. Y le dije, vamos a emprender un negocio de venta y reparación de motocicletas y nos vamos a dedicar a eso. Por fin ustedes les quitarán ese nombre de hijo de pastores, que nadie lo aguanta. Y los chicos adoraban y alababan y aplaudían por lo que yo le estaba diciendo aquella mañana. Terminé mi reunión, nos sentamos a desayunar y todo el mundo feliz porque papá a los 45 años se retiraba de todo eso.
esa madrugada, 3 de la mañana, Dios se mete conmigo en mi recámara. Me despierto para ir a renunciar el día siguiente y le digo: Dios, yo sé cuando tú me hablas y ahora no quisiera escucharte, pero si quieres decirme algo, todavía puedo escuchar. Y escuché que me dijo: muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios permanecerá. Y yo le pedí esa noche, esa madrugada a Él: por favor, Señor, esta tercera vez déjame ir. ¿Y sabe qué hizo? Literalmente me tomó de mi cama y me puso en el piso. La primera vez que yo, como un hombre de Dios, estoy en el piso sin poderme parar por 1:30. Mi esposa, la pastora Blanca, se despertó y fue y me dijo: hey, pues ¿qué te pasa ahora? Y le digo: creo que Dios me va a fulminar, me va a matar, me tiene aquí, no me puedo parar. Y empecé a escuchar lo que Dios quería hacer con nosotros en esa región. Y le dije: Dios, si de veras lo que hemos oído es verdad, me voy a comprometer la última vez, la tercera vez contigo aquí. Y me empezó a mostrar diseños, planos de una gran visión. Y me levanté de ahí escuchando una palabra que me decía: hay un principado de subyugación con la que vas a levantarte y vas a pelear contra él, pero no irás solo. Esta vez yo iré contigo. Y me levanté esa mañana conmovido, no podía sostenerme, no podía, lloré todo el día. Yo le dije: Dios, ¿cómo puedo entender lo que quieres hacer hoy si lo he esperado 12, 13 años aquí? Porque mis pensamientos no son tus pensamientos, y como son más altos los cielos de la tierra, así son sus pensamientos más altos que mis pensamientos. Y cuando hablo del servicio y hablo de la obra de Dios, del reino de Dios, del evangelio del reino, generalmente no es un curso que aprendí en el seminario sobre evangelio del reino, sino es una vivencia que aprendí en la presencia de Dios. Generalmente los conceptos que nosotros aprendemos desde los seminarios tienen un enfoque hacia el reino de Dios, pero la experiencia personal que tú vives en un momento de dificultad en su presencia te cambia el panorama, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de vivir. Es una experiencia realmente transformadora. Por eso es que yo vengo a hablarle esta mañana de esto: evangelio del reino, un mensaje de poder. Diga conmigo: más que palabras. Dígalo fuerte: más que palabras. Estoy convencido que evangelio del reino es más que un discurso bueno en una plataforma. Que evangelio del reino es más que escribir un libro X. Que evangelio del reino es más que un seminario desde una aula. Evangelio del reino es una experiencia personal metida en tu hueso, en tu alma, en tu vida. Afecta tu casa, afecta tu vida, transforma tu familia, transforma tu economía, transforma todo. Por eso es que Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Para un hombre como ese apóstol a los gentiles, él tenía claro que evangelio sin poder es una verdadera vergüenza. Y él dice: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Por eso tenían la capacidad de cantar mientras lo latigaban. Por eso se sentían capacitados para enfrentarse a cualquier cosa en la vida. Porque para ellos evangelio no era una simple declaración de una religión llamada cristiana después.
Para ellos evangelio era una vivencia personal, un evangelio que podían no solo predicarse, sino demostrarse en medio de la gente. Entonces, cuando hablo de esto, de evangelio del reino, más que palabras, quisiera llevarle en este pensamiento: ¿qué ocupamos para un evangelio efectivo que sea más que palabras? Este evangelio de reino está marcado por una adoración personal. Más que lo que hagamos en el templo, más que la alabanza que nos ayudan acá en la reunión, más que eso, este evangelio está marcado por una adoración personal. Y por eso Jesucristo dijo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ahora, la adoración no es a causa de una necesidad en el cielo. La adoración más bien es a causa de una necesidad para nosotros en la tierra. Porque adorar te prepara para escuchar qué es lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe qué nos pasó en el principio? Hace 9 años nos pasó esto. Nuestras reuniones de adoración no eran en el templo. Manejábamos una congregación común, normal, como cualquier otra congregación, y no podíamos llegar al templo a hacer cosas que nos pasaban en la casa. Pero mi casa, la sala de mi casa, se convirtió en el lugar de adoración. Poníamos una canción que en ese tiempo se escuchaba muy bien, la del señor Marcos Barriento, que dice: sin reservas y condiciones te serviré, yo lo haré, yo obedeceré. Y esa canción, mi esposa, mis hijos y yo, nos ponía en el piso hasta por hora y media sin podernos parar, sin poder hablar, sin poder decir nada, simplemente en su presencia. Y ahí aprendimos que evangelio de reino inicia primero con una experiencia de adoración personal. Se vive ahí en la sala de tu casa, en el lugar de tu trabajo, mientras conduces tu auto, mientras vas en tu motocicleta, mientras te mueves en tu quehacer diario. Adoración es una vida en la presencia de Dios. Entonces, cuando nos cuesta adorar acá, es porque nos falta adorar allá. Se lo digo con experiencia. Si nos cuesta adorar acá, es porque allá nos está haciendo mucho falta adorar. Los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren, y no a causa del cielo, sino porque es una necesidad para nosotros. Y cuando nosotros voluntariamente decidimos adorar a Dios, es entonces cuando nosotros quebramos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra altivez, y nos sometemos a Él, a su voluntad y a su majestad sin reservas. Por eso es que este evangelio, el evangelio del reino, requiere de adoradores genuinos. No podemos ir más profundo en el conocimiento del evangelio del reino de Dios si no se fomenta una vida de adoración personal. Te invito esta mañana a convertir tu vida, el espacio de tu casa, la recámara más secreta que tú tengas, a convertirla ahí en el lugar más excepcional de una adoración personal para tu Dios. Las veces que lo hemos hecho, hemos visto a Dios que en medio de ese tiempo de adoración, que de repente no son palabras, de repente no es una canción, de repente es simplemente humillarnos delante de Él y decirle: Señor,
mi único recurso eres tú. Lo único que realmente vale la pena eres tú. Y yo le decía a Dios esta mañana cuando me preparaba para subir acá: Señor, si voy a ir, mi único recurso que necesito es tu presencia. Porque yo supe lo que fue ministrar desde mi conocimiento. Yo supe lo que fue dar seminarios sin vivirlo. Yo supe lo que fue hablarle a otros de lo que yo mismo conscientemente no hacía. Yo supe lo que fue tratar de llevar a otros a una vida que yo mismo no la estaba viviendo. Y por eso es que aquel dijo: lo que tengo, te doy. Porque es una impartición. Cualquiera puede predicar desde aquí, pero la gente en el reino de Dios imparten cosas desde su corazón. Lo segundo que le quiero analizar con usted es que este evangelio del reino tiene un distintivo: una vida de fe genuina, adoración, fe. Aquella vez Jesús le dijo a esta mujer: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Usted no tiene la menor idea cómo Dios tomó mi vida y que empezó a cambiar cosas en mi mente, cosas en mi corazón y actitudes en mi vida diaria. Porque nosotros nos sentíamos conformes y no era pecado, no era malo, pero nos faltaba algo. Y Dios me llevó un día a esta lectura de Marta. Lázaro se había muerto. Marta va a buscar a Jesús en la entrada de la aldea. Y cuando se encuentra con Jesús le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Sabía quién era Jesús. Y cuando van caminando, se detiene la segunda vez y le dice: y también sé que todo lo que pidieres al Padre te lo dará. Marta era una mujer que sabía. Siguen más adelante y se detiene y Jesús dice: pero tu hermano resucitará. Y ella dice: sí, también sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. O sea que dentro de los aspectos escatológicos andaba muy bien, sabía. Cuando llegan a la tumba, Jesús dice: quiten la piedra. Y Marta vuelve a hablar la cuarta vez. Y le dice: no lo hagan porque tiene 4 días. Y cualquier cuerpo después de 4 días está literalmente putrefacto. También sabía eso. Y es ahí justo donde Jesús la detiene y le dice: pero no te he dicho que si crees. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Nunca le dijo que saber era pecado, que saber era malo, que prepararse era mal. Pero le dijo: no cambias el mundo por lo que sabes, sino por lo que puedes creer. Porque al que cree, todo le es posible. Entonces el evangelio del reino es una experiencia de fe. Porque sin fe simplemente es imposible entenderse con Dios. Es un mundo de fe. El evangelio del reino es creer cosas que nosotros hemos tenido en el corazón y que todavía no las hemos visto cumplirse, aunque han pasado 40 años. Eso le pasó a Caleb. Un día dijo: mira, han pasado 40 años, pero yo sigo escuchando que Hebrón es el monte de mi promesa.
Y habían pasado 40 años. Y él dice, aunque han pasado 40 años y ahora tengo 85 años, yo sigo escuchando la promesa que él me hizo hace 40 años atrás. Porque una palabra que salió de la boca de Dios viene sin fecha de vencimiento. Se va a cumplir en nuestra vida aunque pasen los años. En el momento que te levantas para creer, esa palabra se activará y algo va a hacer que se cumpla. Es una vida de fe. Diga conmigo, por fe andamos, no por vista. Imagínate yo en el cantón más pobre de Talamanca hace 9 años. En el cantón más pobre de Costa Rica, hace 9 años. Y aparece un apóstol de México que no me conocía. Y me llama dentro de la gente que estaba en una reunión como esta. Y dice, Dios quiere hacer algo con alguien acá. Y empieza a revisar el auditorio y me llama justo a mí. Llama a mi esposa y llama a todos mis hijos que estaban conmigo ahí. Nos suben a la tarima, ora por nosotros. Y el Señor se dirige a mí y me dice, no sé lo que tú haces, pero yo escucho que Dios me dice que te va a entregar autobuses para que hagas lo que Él te dijo que hagas. Y yo decía, ¿autobuses? Vas a trasladar la gente de los diferentes pueblos hasta el lugar donde tú congregas. Dios te va a entregar 3 buses grandes y uno pequeño para tu equipo de trabajo. Y yo decía, pero esto debe de ser una tremenda locura. Yo recogía 5,000 colones de ofrenda en la iglesia cuando promovía la ofrenda y leía, ¿cómo se llama? Malaquías 10. Y que alguien me esté diciendo eso y yo escuchando. Quiere que te diga algo. Hemos aprendido que la fe realmente es el único recurso que el cielo necesita de nosotros para poder hacer cosas extraordinarias en la tierra. El cielo no te pide otra cosa más que fe, porque el que puede creer, al que cree, todo le es posible. Cuando llevamos el primer autobús a la iglesia, yo no me lo podía creer todavía. Y una vez llegué a un señor, porque teníamos 2 rutas que hacer y teníamos solo uno. Y llego a un señor que tiene una empresa de buses de colegio y le digo, necesito que me venda ese bus. Y me dice el señor, pues, ofrézcame, ¿cuánto tiene? Tengo 1.700.000. Y me dice, no hombre, eso usted no me compra ni las llantas. Le digo, déjame explicarte, es que no es ni para jalar estudiantes, ni para hacer viajes especiales, ni nada. Lo ocupo para jalar gente a la que no le cobro. Son una iglesia. Y me dijo, ¿una iglesia? ¿Usted piensa mantener eso sin cobrarle a nadie? Le digo, pues sí. Si usted me lo vende cómodo, le aseguro que es para eso, exclusivamente para eso. Y el hombre se dio media vuelta, habló con la esposa y regresa y me dice, te lo vamos a vender en el 1.700.000. Pero sin la llanta, porque se la acabo de poner. Le digo, ¿cómo sin la llanta entonces? Y me dice, ofrézcame algo más por la llanta. Le digo, te ofrezco 100,000 colones, ¿qué es lo que me queda? Y yo, pero 100,000, me dijo, no paga ni una llanta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, la verdad que ya no lo aguanto a usted. Se lo voy a dar en el 1.800.000 así enllantado como va. Ese fue el segundo que llegó. Porque la fe hace cosas tremendamente extraordinarias. Y yo quiero decirle a esta casa esta mañana, hay algo que Dios está a punto de dimensionar aquí. Y solo ocupa un poco más de fe. Solo ocupa un poco más de insistir en el mundo de la fe. Pero lo que Dios puede hacer desde ese recurso de nuestra fe es realmente impresionante. Por eso es que a Marta no le dicen que saber era malo, pero le dicen, Marta, si no crees, no verás la gloria de Dios. Para mí fue eso muy fuerte entenderlo. Y yo le dije a Dios, déjame guardar todo lo que yo considero que sé. Literalmente agarré mis cosas, las que yo consideré que me habían convertido en un predicador eficiente. Y lo metí en un rincón y dije, voy a dejar todo eso ahí. Hasta que Dios me hable. Y a partir de ahí,
Dios nos empezó a enseñar a creer cada palabra que sale de la boca de Dios. Quiero ser específico con esto. No crea toda palabra, pero la palabra que usted sabe que salió de la boca de Dios, aférrese a eso y no la suelte. Que la palabra por sí sola es espíritu y es vida. Que la palabra por sí sola es eterna. Que la palabra por sí sola es eficaz. Entonces el mundo de la fe en nosotros necesita es una palabra. Y la fe activa una palabra en tu vida. Y lo que no pudo hacer uno en 20 años, lo puede hacer en el último año de tu vida. Lo que no pudiste ver en 30 años, lo puede ver en el último año de tu vida. Lo que Caleb no vio 45 años atrás, lo vio cuando tenía 85 años. Pero Hebrón era su monte y Hebrón llegó a ser la heredad de Caleb y de su generación hasta hoy. Entonces tiene que haber en el Evangelio del Reino una vida de fe. Número 3. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es esto. El Evangelio del Reino produce en secreto lo que se manifestará en público. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Este Evangelio del Reino, antes de lo que va a pasar en público, eso se provocó primero en el secreto. Mucho tiempo con Dios. Ahora Dios no tiene hijos predilectos, pero está buscando hijos que tengan tiempo en el secreto con Él. Y yo le puedo asegurar que el secreto es el lugar donde Dios espera a todos aquellos que buscamos hacer su voluntad sobre la tierra. Toda oración es válida y es buena en cualquier lugar si el propósito es correcto. Pero el Evangelio del Reino demanda tiempo de calidad con el Rey. Si queremos hacer, como dijo Jesús, el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y para poder hacer siempre lo que le agrada, necesitamos pasar tiempo de calidad con Él. Lo que damos como tiempo de congregación está genial. Eso está bien, pero aparte de nuestro tiempo en una reunión corporativa, necesitamos pasar tiempo con Él en el secreto. Por eso dice, cuando tú vayas a orar, entra a tu aposento, cierra la puerta y habla al Padre que está en secreto. La diferencia entre el hijo menor de la parábola de Jesús y el hijo mayor era precisamente eso. Se la voy a mencionar. Jesús habla en esa parábola del hijo mayor y del hijo menor. Y mira qué curioso, porque la diferencia entre uno y el otro estaba en quién conocía mejor al Padre. El uno estaba en la casa y le dijo, pero a mí nunca me diste ni un cabrito para regocijarme con mis amigos. Y papá le dijo, pero si todo lo que hay aquí es tuyo, ¿por qué no lo habías tomado antes? El otro vino de por allá de la provincia lejana y dijo, yo sé lo que hay en la casa de mi padre. Ahí hay abundancia de pan. Por lo tanto volveré allá, porque aunque esté desviado, soy un heredero de la casa. Y volvió no solamente como un hombre arrepentido, sino como un hijo legítimo que conocía en el secreto el corazón de papá. Ahora mira qué raro, porque el otro estaba en casa, pero no tenía este conocimiento que el que estaba afuera tenía. Tanto así que cuando llegó, el texto dice que cuando llegó el mayor, se molestó por lo que estaba pasando con el hijo menor.
Y papá le dijo, pero si todo lo que hay aquí ha sido tuyo toda la vida, solo que tú no te has dado cuenta porque nunca habíamos hablado. O sea que este evangelio del reino realmente necesita un tiempo de calidad con papá, con el rey de todas las cosas. Detenernos en el trajín de nuestra vida, en el ir y venir, detener las agendas de nuestro compromiso diario y decirle, pa, dime qué tengo que hacer, por qué estoy desanimado, por qué me parece que todo va mal. Háblame, ahora necesito escuchar tu voz. El secreto es el lugar de la gente con un corazón que quiere escuchar atentamente la voz de su Señor.